Adelante, son las 11 de la mañana ya con 5 minutos aquí en Armonía, en nuestra programación habitual. Aquí tenemos la gracia, la bendición, vamos a decir, de compartir con amados siervos del Señor, y entre ellos, hermana Nilda, está nuestro pastor Edgar, que aquí lo tenemos ya con nosotros. Pastor, muy bendecido, un gusto grande nuevamente tenerle por acá. Muchas gracias, mi hermano José. Una bendición. Saludo a mi hermana Nilda también allá Ahí está a la distancia, hermana Nilda. Saludos para usted también, pastor. Un gozo estar acá. Saludamos también que no está con nosotros nuestra hermana María Soledad. Amén, pues. Pedimos al Señor y esperamos también una pronta recuperación. Así es. Que el Señor la bendiga en esta hora. Y también a toda la hermandad en esta hora que está en la sintonía. También un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia del Señor esté en cada uno de nosotros en este día. Entendiendo también la palabra, ¿cierto?, que hemos estado escuchando del Salmo de hoy. Que el Señor tiene bajo su mano, bajo sus pies todas las cosas. Así que la paz de Cristo, dice, gobierne en nuestro corazón y guarde también nuestros pensamientos. Amén. Que nuestros pensamientos no se desbanden a pensar otras cosas que no son conforme a la verdad. Así que sean guardados nuestros pensamientos en esta hora. Amén. Pastor, quisiera dar testimonio públicamente, pocas veces lo hacemos, pero públicamente, de lo que hemos recibido ahí mirando los salmos en lo particular, y viendo cómo en el Nuevo Testamento ahí aparecen confirmados buena parte por el apóstol Pablo, y da una seguridad y una confianza en el corazón de su reinado, de su autoridad, de su gobierno, no solamente sobre la iglesia, sino sobre todas las cosas. Y eso, qué tranquilidad, qué paz da al corazón, ¿verdad? En medio de tantas cosas que estamos viendo hoy día, de tantas situaciones, no solamente hoy, sino que han ocurrido en toda la historia, ¿verdad? Y ver cómo hay una palabra del reino que se manifiesta en el libro de los Salmos especialmente, y en toda la escritura, por cierto, pero especialmente nos ha tocado en lo particular, como digo, en ser muy alentado, ser fortalecido, pastor, ser confirmada esta fe preciosa en el corazón. Bueno, parece que hace unas semanas atrás compartíamos también que hemos tratado de entender los salmos, ¿cierto?, en muchos aspectos ya desde hace un tiempo ya que hemos estado conversando de ellos. Bueno, recordamos las palabras del Señor, las palabras del Señor en ese día camino a Emaús, después de haber resucitado y haberse encontrado con discípulos de Él, que estuvieron con Él y que en varias oportunidades se les comentó, el Señor se los comentó, se los dijo, se los reveló que era necesario los padecimientos, la muerte, pero también les dijo que iba a resucitar. Ahora, cuando el Señor se encuentra en ese camino a Emaús con los discípulos del Señor, el Señor le dice, tardas de corazón, ¿cómo no? Tan difícil es entender justamente esta verdad que quedaron tan desolados con la cruz, pero no pudieron entender la palabra de la resurrección, no la pudieron entender. Sí. Y el Señor les dice que está escrito de Él principalmente en los Salmos, en los Salmos. Por eso, cuando un consejo, cuando usted, amado hermano, se acerque a los Salmos, es para encontrarse con el Señor. Tantas veces que nosotros buscamos un texto, pero un texto que apunte más bien a nuestra situación. Si estamos en un momento de debilidad, ¿cierto?, que haya un salmo que me hable así, que llegue a mí, como que confirme algunas verdades, ¿cierto? Y que en el fondo, la verdad, los salmos se escriben, no solamente los salmos, sino que Moisés también escribió de él. Los profetas, dijo el Señor, y los salmos. De los padecimientos, ¿no?,
de su muerte y de su resurrección. Entonces, si resumimos en los Salmos, encontramos la palabra del Evangelio. Exacto, sí. O sea, no podemos encontrar otra verdad que la palabra del Evangelio. Todos los escritores que escriben los Salmos, ¿cierto? Que no es solamente David, pero la situación que están viviendo particularmente y cómo escriben, en algunos es una profecía con tanta claridad acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Y eso es lo que fundamenta, que conozcamos más al Señor, que nos va a afirmar nuestra vida, más que, aunque Dios también se acuerda de nosotros, ¿cierto? Y nos fortalece, encontramos fortaleza y paz, pero nos fortalece fundamentalmente conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es la buena nueva, es la buena noticia, ¿cierto?, que anunciamos. Eso es lo que verdaderamente nos podrá fundamentar nuestra vida. Hemos compartido nosotros hace unos días, ¿cierto? Hay un salmo que hemos hablado, también habla, ¿cierto? Y lo toma el escritor allá, el libro de los Hechos, lo toma Lucas, acerca de esta obra, que lo hemos compartido ya, el Salmo 118. Cuando muestra al Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero el salmista habla de la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Lucas dice que esa piedra es Jesucristo quien ha resucitado. Cierto. O sea, no hay otra referencia en el Salmo, ¿cierto?, acerca de una piedra desechada por los edificadores. Es la primera referencia que hay acerca de esta profecía, acá en el libro de los Salmos. Antes se ha hablado de la piedra, ¿cierto? Una piedra de edificación. En Génesis, por ejemplo, se ha hablado de una piedra y se ha ungido una piedra que llega a ser Betel, casa de Dios. Casa de Dios. Pero como piedra que desecharon los edificadores, Lucas lo toma como se refiere a él hablando de Jesús, pero Jesús que ha resucitado. Ese es el punto. Jesús que ha resucitado. Por lo tanto, el Salmo 18 está hablando en esta parte de su resurrección. Ahora dice el versículo 23 que esta obra de la resurrección viene de parte de Jehová. De Jehová, dice, de parte de Jehová es esto. Pero agrega el Salmo 118, el versículo 23, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El 24 dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos en este día y nos alegraremos en él. Sálvanos, ahora te ruego, dice el salmista, nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. De la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y termina, dice, mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Bueno, ¿cómo entender, cierto? Si entendemos que esto fue escrito para esta obra, para nosotros en estos días, en este tiempo, en este año, ¿cierto? Este tiempo tan lejano, podríamos decir, de este evento, hace ya más de 2000 años, tan lejano en distancia, ¿cierto? Siendo un país tan lejano de donde ocurrieron estos hechos, ¿cierto? Ya a mucha distancia, casi uno podría decir olvidado. Pero ¿cómo nosotros poder decir también, pero no como algo enseñado, sino como algo de la experiencia, algo de la experiencia de la vida, que nosotros podamos decir que esto es cosa maravillosa a nuestros ojos? Hablar de la obra de la cruz, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, podríamos decir nosotros es cosa maravillosa, que se convierta en una cosa maravillosa a nuestros ojos, o podamos tenerlo como este día
este día en que realmente nos podamos gozar y alegrar en Él. Tener un verdadero gozo y alegría en esta obra, en Jesucristo el Señor. Dice, hay tantas cosas que en la vida diaria, ¿cierto? En lo cotidiano nosotros nos pueden ser de una carga muy pesada, un tiempo muy difícil, pero ante todo eso, ¿cierto? Para no decaer nuestro ánimo, que nuestro ánimo no sea, ¿cierto? Se venga abajo, ¿cierto? Todo nuestro ánimo, nuestra esperanza por situaciones temporales, por situaciones de lo cotidiano, que el día de la resurrección del Señor provoque en nosotros verdadero gozo y verdadera alegría en nosotros. Que podamos ver esta obra como una obra maravillosa. ¿Cuántos pueden ver como una obra maravillosa? Y que la resurrección del Señor es un verdadero gozo a nuestro corazón y alegría. Por un día que hizo el Señor, un día que hizo el Señor, no lo hizo el hombre. Una piedra que ha venido a ser cabeza del ángulo. En el Nuevo Testamento, ¿cierto? Está esta palabra, hay referencia a esta piedra que desecharon los edificadores. Una piedra que nos une al Señor, dice, nos hace un pueblo, un solo cuerpo, un pueblo, una casa para el Señor. Que sea un verdadero gozo. No es el único lugar donde el salmista hablará acerca de esta obra de la resurrección. Si los salmos hablan de él, entonces uno podría encontrar muchos salmos hablan acerca de esta obra maravillosa, de esta obra gloriosa. El salmo que se leía, me parece, el día de ayer, también se hablaba de no dejarás mi alma en el Seol, ¿cierto? Así es. Como un relato del Señor Jesucristo, que asume esta copa, ¿cierto? Asume esta copa, pero dice que lo asume con gozo, porque sabe que Dios no lo va a dejar en el Seol. Así es. Va con ese entendimiento. Nosotros, ¿cuánto uno podrá tener temor a la muerte? Pero esta obra del Evangelio, esta buena noticia que también es para nosotros, saber que no morirá, dice en varias partes con respecto a nosotros, no morirá, no moriremos. El Señor nos va, aunque pasemos por ese valle de sombra de muerte, un día se va a hacer verdad toda esta palabra. El Salmo 22 también, cuando habla de los últimos días de estando en la cruz, ¿cierto? Y hay un momento de la resurrección en que el Señor se levanta y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. El Salmo 23 también hablando del pastor, del buen pastor, pero Juan habla del buen pastor que da su vida, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y así uno podría encontrar muchos otros salmos que hablan de esto, que debiera en nosotros provocarnos gozo y alegría. Amado hermano, que no sea una palabra repetida, ¿cierto? Uno puede ver los días que más se hace énfasis en esto, los días de Semana Santa, que se habla de la resurrección, pero tan lejano, tan aparte, que no llega a ser una experiencia para el creyente. Cómo poder tener gozo y alegría en este día que hizo el Señor, el día glorioso de la resurrección. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor,
dice, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron. Conocemos este pasaje, ¿cierto? Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay un cántico, parece, sí. ¿Por qué buscáis entre los muertos? No está entre los muertos, sino está el Señor entre los muertos. Aun cuando Dios se hizo carne, habitó en medio nuestro, hace 2000 años estuvo en medio nuestro, con un cuerpo de hombre, un cuerpo humano, padeció, dice, por todos nuestros pecados, murió, fue crucificado, pero hoy en día, no está entre los muertos. No está entre los muertos porque está vivo. Acordaos, dice, no está aquí, sino que, ahí está, dice, el Señor ha resucitado. Ya no está en esa condición, dice, ha resucitado. Acordaos de lo que dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense que esto ya fue dicho, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Y dice que esto se lo dijo, y que sea crucificado, y también que resucite al tercer día. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras, pero palabras que no la habían hasta este momento, ¿cierto? Cuando volvieron del sepulcro, dijeron esto a los otros discípulos, y ahí está lo que habla después camino a Emaús, cuando el Señor se encuentra con dos varones, ¿cierto? Que van muy tristes. El punto, amados hermanos, que ha resucitado, no va a morir más. Así es. No va a morir más. Vivió como nosotros, vivió en esta creación, dice, el primogénito de toda creación, pero es el primogénito también entre muchos hermanos, entre muchos hermanos. ¿A qué Jesús nosotros buscamos? ¿A cuál procuramos conocer? ¿A uno que estuvo entre nosotros? ¿A cuánto no le gustarían, cierto, haber retrocedido el tiempo, haber viajado y haber visto al Señor cuando hacía los milagros? ¿Cómo no nos hubiese gustado haberlo visto ahí? Pero eso ya no es pasado. Para nosotros el Señor ha resucitado. Decimos que cuánto más es lo que dice el apóstol para nosotros, que Cristo, el que ha resucitado, vive en mí. Que ya vive, Cristo vive en nosotros. El apóstol Pablo, con respecto a esto, el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, dice, un deseo de conocerle al Señor, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice, pero dejando, dice, no considerando que Él era conforme a la carne, ¿cierto? Era circuncidado, y da una cantidad de detalles acerca de lo que él podía estimar como ganancia, pero la estima como pérdida de su obra, de su carne, de esta creación, uno podría decir, de las obras de esta creación. Pero la estima como cosas, como pérdida, por conocer la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice, y ser hallado en Él, como un anhelo, como ese anhelo, ¿cierto?, para poder tener gozo. Filipenses dirá después, regocijados varias veces, pero tener gozo, ser hallado en Él. ¿Dónde? En este Cristo que ha resucitado. Amén. Pero Cristo ha resucitado. Nosotros estamos todavía en una condición humana. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10 dice, a fin de conocerle, el anhelo de conocerlo, a este Cristo resucitado, y conocer el poder de su resurrección, y conocer la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, dice, en su muerte. Si en alguna manera llegase yo, ¿cierto?, dice el apóstol Pablo, a la resurrección de entre los muertos. Llegar a la resurrección para conocer al Señor.
Yo creo que el gozo, si uno no tiene gozo, no alcanza a verlo, no alcanza a disfrutar, es solamente una palabra, esto de la resurrección, es porque a Cristo se le conoce allá. ¿Cómo dice usted? Sí, en mi condición humana, carnal, no se puede conocer. O sea, tengo que vivir también los padecimientos. Sí. Tengo que morir, no dice por la fe, sí, por la fe. Dice, con Cristo somos nuevas criaturas, estamos, ¿cierto? Pero es algo que tiene que ser permanentemente esta nueva creación. Pero para esta nueva creación, permanentemente tiene que estar el proceso de la muerte. De la muerte, de la negación, este proceso del servicio, de nuestra entrega. Si no hay entrega, si no hay ofrenda de nuestro cuerpo, a presentar nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, no podremos llegar a conocer al Señor realmente. Está en otra esfera, en otra dimensión. Mientras más nosotros sometamos, ¿cierto?, podamos crucificar este cuerpo, entonces podemos llegar a conocerle, poder llegar a conocer un poder de la resurrección. Si no hemos muerto, si no nos hemos negado, ¿cómo podemos llegar a conocer un poder, ¿cierto?, si no hemos pasado por el proceso de la negación? Participar de sus padecimientos. ¿Cómo podemos llegar a conocer al Señor si no participamos de estos padecimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Claro, no lo hemos alcanzado. Algún día se va a manifestar plenamente. Pero en el día a día, ¿cómo ir dejando las obras de esta carne, ir dejando lo humano, lo carnal, lo de esta creación, lo de esta antigua creación, por medio de nuestros padecimientos también de Cristo en nosotros, de nuestra entrega, de nuestra negación? Entonces podemos llegar a conocer el poder de su resurrección, participar de sus padecimientos y llegar a la resurrección de entre los muertos para conocer al Señor. Entonces podría tener sentido a lo mejor el Salmo 118 de que este es el día que nos alegraremos, ¿cierto? Y nos gozaremos. Pero estando en una condición humana, creo que estamos muy lejos. Es solamente, en muchos casos, a lo mejor una palabra que repetimos, ¿no?, que no es vida, que no se ha transformado en nuestra experiencia diaria acerca de la palabra del Evangelio, que afecta a nosotros, sí, está toda plenamente para nosotros. La riqueza de Cristo, pero tenemos que decir como el Salmo 73, fuera de ti, ¿a quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti, fuera de esta nueva creación, no nos interesa nada de esta antigua creación, nada. Entonces podremos llegar a conocer al Señor. Amén. Amén, pues, hermano José. Que el Señor le bendiga a todos los que están en la sintonía. Sean fortalecidos en este día con poder, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Amén. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Amén.